Muy buenos días a todas y a todos. Sean bienvenidos a este espacio que hemos titulado Alfabetización Digital para una Educación Digital. La educación es un derecho humano, un motor importante para el desarrollo y uno de los instrumentos más eficaces en la reducción de la pobreza, mejorar la salud, lograr la paz y la estabilidad. Para Metabase Q, la educación es el puente hacia un futuro donde la innovación y la confianza digital contribuyan a que compartamos un mejor lugar para vivir. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, durante los últimos 6 años, el número de personas usuarias de Internet ha incrementado más de un 10%, contando en 2023 con 96 millones de internautas en México. Sin embargo, 35% de la población mexicana aún se encuentra en una situación de rezago y analfabetismo digital, y solo 71% de la población de zonas urbanas de América Latina cuenta con conectividad a Internet. La encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares arroja que el mayor porcentaje de personas usuarias de Internet son las de 18 a 24 años, dejando a la población joven vulnerable a los riesgos del ciberespacio. El uso de tecnologías en el sector educativo pone en riesgo los datos y la información personal de 29 millones de estudiantes. Además, durante los últimos años, más de una decena de instituciones educativas públicas y privadas han sido víctimas de ciberataques, como es el caso de Chiapas, Nuevo León, Jalisco, Sinaloa y la Ciudad de México. Hoy, expertas y expertos en educación y también en tecnologías de la información se suman a Future Community, compartiendo en este diálogo desde su vocación y trayectoria la importancia de la alfabetización digital y el papel que juega la ciberseguridad en la reducción de las brechas educativas para una educación de calidad, como es establecido en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, Educación de Calidad, de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Pues ahora sí, sean todos bienvenidos. Después de este pequeño video que hemos preparado para compartir con ustedes algunos datos que fueron los que nos motivaron a seguir trabajando en el tema de educación digital. El día de hoy este espacio que hemos abierto se llama Alfabetización Digital para una Educación de Calidad y es parte de los trabajos que hacemos desde Future Community y Metabase Q. El día de hoy nos acompañan expertas que son personas que tienen una trayectoria importante para contribuir en la educación de nuestro país y en temas de ciberseguridad. La doctora Carmen de la Pesa, ella es doctora en filosofía y fundadora de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, con una amplia trayectoria en el ámbito académico. Nos acompaña también la rectora de la Universidad Abierta y a Distancia de México, Lilian Kravtsov. Mónica Angulo, ella es gerente de programas de educación superior en el British Council México y coordinadora del programa Niñas en STEM. Elizabeth Melchor, licenciada en Derecho con 12 años de experiencia en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y la Unidad Cibernética. Jennifer Hardy, ella es directora de Educación en Needed Education. Y Anaí Lima, ella es analista de comunicación y alianzas estratégicas en Metabase Q. Pues nuevamente bienvenidos, muchas gracias por participar, por conectarse, comentarles que pueden ir colocando sus preguntas y respuestas en el chat que tienen aquí abajo. Y pues antes de darle la palabra a nuestra primer panelista, quisiera compartirles que en 2020 el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, declaró que el uso de las herramientas digitales era fundamental para cerrar la brecha educativa mundial. Entonces, pues resulta necesario incluir a la ciberseguridad en el núcleo de la educación mundial. El uso de Internet y los dispositivos electrónicos ya no son solamente una opción en la educación, sino que son la plataforma principal con la cual buscamos impulsar a las futuras generaciones. Y para hacerlo de forma segura, tenemos que conocer y prepararnos para los riesgos que esto conlleva. Entonces, pues dicho esto, me da mucho gusto y mucho honor que nos acompañe hoy la doctora Carmen de la Pesa.
a quien pues le cedo la palabra. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Y aquí estamos ya, muy bien. Gracias, doctora. Pues a usted queríamos hacerle la siguiente pregunta. ¿Cómo contribuye la educación, desde su experiencia, a la confianza digital? Bueno, bueno, quisiera decir de entrada que agradezco muchísimo la invitación y el reconocimiento. Y bueno, tengo efectivamente muchos años en la educación, pero no soy precisamente ni experta eh, ni manejo, bueno, sí manejo lo digital porque todos estamos eh, ya en esta etapa del desarrollo tecnológico obligados a hacerlo, pero pues como mi edad lo indica, pues no soy precisamente una experta y hábil en estos manejos. Es por esa razón también que considero de muchísima importancia la alfabetización digital y creo y quisiera señalar pues algunas cuestiones que he experimentado últimamente, ¿no? En relación, pues en primer lugar, con lo que hemos vivido con el tema de la pandemia. El tema de la pandemia nos empujó, nos obligó a utilizar todos los medios digitales para la educación y nos mostró, por un lado, los grandes beneficios, pero también las limitaciones. Eh, no podemos poner toda nuestra confianza en lo digital. El contacto personal de docentes, profesoras, profesores, sigue siendo muy importante y también tenemos que este acceso a la tecnología realmente sea un acceso universal. Y el acceso universal a la tecnología significa que tengamos un conocimiento no solo de las plataformas que están accesibles a través de los teléfonos celulares y a través de las computadoras, sino a través sino la importancia de un conocimiento del contexto y de la forma como pues lo que podríamos decir está atrás de la tecnología que vemos en nuestras plataformas, cómo funcionan, porque eso es lo que puede ayudar a los jóvenes, a los niños, a las niñas y a los adolescentes, a los adultos, a conocer cuáles son los riesgos y las posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías. Creo que lamentablemente, pues ahora los niños, las niñas que tienen estos dispositivos como los teléfonos, pues tienen mucho acceso, muy libre y a la vez están en condiciones de muchas veces vulnerabilidad, porque no solo ellos tienen la posibilidad de acceder, sino que hay muchas fuentes que pueden a la vez acceder a ellos. Y ese es el principal riesgo, ¿no? El desconocimiento y, y no saber exactamente cuáles son las precauciones que deben tener para que su acceso sea fundamentalmente con personas conocidas y en lo que tiene que ver con la interacción personal y poder efectivamente saber
que ellos pueden tener acceso a información académica y poder reconocer, y los padres también tener las precauciones y las señales o los avisos de cuáles son esas páginas que pueden ser dañinas o peligrosas o que tengan información inadecuada según la edad de las niñas, los niños, los jóvenes, los adolescentes. Creo que la información, tanto para los padres como para los propios niños, niñas y usuarios, una información precisa, concisa, accesible, es indispensable para que no corran riesgos de personas que puedan abusar de ellos, porque pues ya se sabe incluso cómo pueden usar estas tecnologías el crimen organizado, ¿no? Entonces creo que es muy importante tener información precisa, concisa y habilidades, no solo para usarlas, porque esas ya casi los niños nacen con ellas, ¿no? Porque tienen gran sensibilidad y habilidad para aprender, incluso sin la necesidad de que nadie les enseñe. Pero por eso es también muy importante que conozcan todas las posibilidades, por supuesto, y los riesgos. Entonces, la posibilidad de acceso ahora es en dos sentidos, ¿no? En el sentido de los usuarios que pueden acceder, pero también hay otros usuarios que también pueden acceder y que acceden a, si no hay ningún bloqueo de ningún tipo, acceden a todo. Y eso es, pues tiene riesgos, ¿no? Es muy importante la libertad de acceso, pero también la libertad de acceso pleno. Acceso pleno implica el conocimiento no solo de lo que nos aparece en el primer momento en la pantalla, sino de lo que está atrás, ¿no? De las posibles intenciones, buenas, malas, y la habilidad también para elegir, seleccionar y poder llegar. A mí a veces eso me cuesta mucho trabajo porque no soy hábil, ¿no? Que en lugar de que me lleguen puras cosas superficiales, poder atravesar, pues yo diría, los algoritmos que nos mandan un espejo de nosotros mismos, atravesar eso para conseguir realmente explorar información académica sustantiva, ¿no? Y bueno, pues no sé, esta sería mi primera participación. No sé si habría después alguna pregunta o algo en donde yo pueda profundizar sobre pues mis propias inquietudes, ¿no? Y hablo pues como una usuaria y pues sí, con muchos años de experiencia en educación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Realmente nosotros llevamos más de 3 años abordando estos temas y es la primera vez que nos detenemos a pensar en lo que usted abordó al principio, ¿no? De decir, estas son las herramientas, esto es donde nos estamos moviendo, es la plataforma. Qué importante es conocer todo lo que hay detrás, ¿no? Y esta invitación que nos hace es de, vamos a atravesar ese algoritmo y esa información comercial y todo esto para llegar a lo que realmente pueda ser necesario, con valor académico, con valor de conocimiento, ¿no? También me parece importante rescatar algo que comentaba sobre las fuentes que consultamos, ¿no? ¿Qué otras fuentes acceden? Sí, los usuarios estamos accediendo, pero ¿qué otras fuentes están accediendo a nuestra propia información? ¿Qué tan conscientes somos de eso, no? Y también, pues, los padres de familia, los maestros, pues, todos los involucrados en orientar a los niños, a los jóvenes, a los estudiantes,
en pasar por este camino de la educación, pues lo que decía es que la información sea precisa, sea concisa y accesible, ¿no? ¿No? Mencionabas estas tres características para poder evitar las vulnerabilidades y todos los riesgos y las posibilidades a las que estamos expuestas, Aranza. Pues ahora, muchísimas gracias, doctora. Claro que va a haber oportunidad de seguir platicando con ustedes. Les decía a la audiencia que pueden poner sus preguntas y respuestas abajo y al final de que participen las demás panelistas también cada una tendrá un par de minutos para el cierre. Y muchísimas gracias por acompañarnos, doctora. Justo conectando lo que mencionabas de las habilidades que ya tienen pues estas nuevas generaciones. También hay habilidades digitales fundamentales para navegar en un espacio digital seguro y para eso nos viene a platicar hoy Jennifer Hardy. Así que le doy la bienvenida a Jennifer. Me da mucho gusto presentarte. Hola, gracias. ¿Cómo Gracias, estás, Adriana. Jennifer? Bien, Pues mucho gusto. nos gustaría que nos platiques sobre cómo debe aplicarse la educación digital y en ciberseguridad. Y Bueno, bueno, vuelvo a lanzar esta pregunta, que es, ¿cuáles consideras que son las habilidades digitales fundamentales para navegar en un espacio digital seguro? bueno, perfecto. Supongo que primero si hablamos de la educación y la educación en temas de tecnología y ciberseguridad, hay que saber muy bien cómo diferenciar lo que nosotros pensamos en TE o IT, ¿no? Que esto no tiene nada que ver con ciberseguridad, ¿no? TE o IT provea y cuida el hardware, el software de todos nuestros computadores, lo que estamos aprendiendo en las escuelas o en la universidad, de cómo funcionan el Internet y los computadores. Esto es una capa. Hay que llevarlo una capa más allá de esto, que es cómo estas cosas pueden ser usados como armas contra los usuarios que tienen, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay bastante cosas prácticas que podemos hablar, ¿no? Uno que es pues el conocimiento básico de la informática, ¿no? Cómo funciona la computadora, cómo navegar el web, ese tipo de educación que creo que como mencionaron los niños hoy en día, pues casi nacen con esta información en sus cabezas. Yo tengo una hija de 1 año y su entendimiento del celular y todas esas cosas es increíble desde el momento que lo agarra, ¿no? Entonces, pero de todas formas, es importante que nuestros niños, nuestros papás, nuestros conocidos y amigos sí entienden básicamente cómo funcionan esas cosas. También, pues, ¿qué es la ciberseguridad y la seguridad cibernética? ¿No? ¿Cuáles son las amenazas que existen en línea, como malware? ¿Qué es phishing? ¿Qué es ransomware? ¿Cómo son los ataques en ingeniería social? ¿No? ¿Cómo podemos protegernos contra esas amenazas? Hay que entender primero qué son, ¿no? Entonces, eso es clave. Cuando dices eso es phishing o eso es malware, a veces, pues, a mí es griego así, no me enfoco porque obviamente yo no soy el target, pero sí puede ser el target, ¿no? Otro es el tema de gestión de contraseñas, ¿no? Saber cómo crear contraseñas muy fuertes y únicas para cada servicio que tienes, ¿no? El clásico de tener el mismo contraseña para todo es las formas más fáciles de ser hackeadas o ser que alguien roba tu información. No sé si ustedes han visto, hay un documental sobre la persona Alexei Navalny, ¿no? Que es esa persona que ahorita está en cárcel, que fue envenenado por el gobierno de Rusia y lo tienen en cárcel y él pues lanzó un ataque contra un general muy importante en el ejército de Rusia, porque él quería que ellos admiten, más o menos por teléfono o escrito, que ellos sí fueron atrás del ataque contra él, ¿no? Bueno, hackearon su cuenta porque su contraseña fue Moscow 1, ¿no? Entonces, ¿cuántos de nosotros han puesto una contraseña como Jennifer 1, Jennifer 2? Después hackearon su cuenta con únicamente escribiendo Moscow 1. Este señor cambió su contraseña. ¿A qué? Mosca 2.
Volvió todo un chiste porque hackearon su cuenta vez tras vez y únicamente cambió el número al final, Moscow 1, Moscow 2, Moscow 3, ¿no? Entonces, ahí pues entender muy bien que cómo gestionamos las contraseñas y que las contraseñas son únicas y fuertes y diferentes para cada sitio es bastante importante. Hasta los generales en los ejércitos más grandes en el mundo no lo hacen bien, ¿no? Pues el uso de el cuarto punto que pondría ahí es el uso de software, de antivirus o anti-malware, ¿no? Entonces, qué es este software? Regularmente estamos actualizando nuestro software, estamos haciendo todos los updates que vienen. Hay historias, me acuerdo en las noticias, de cuando hackearon una de las agencias más grandes en Estados Unidos, el de gobierno. ¿Cómo lo hicieron? Porque usaron Microsoft, ellos, y hubo muchos updates, muchas actualizaciones de software que nunca hicieron. Que dijeron, luego lo hago. Todos sabemos que esta caja que llega dice que hay una actualización del software y no lo queremos hacer en el momento, más tarde, más tarde, más tarde, más tarde. Estos más tarde, cuando no actualizas tu software, dejan abierto puertas y por esas puertas entran. Entonces, es muy importante siempre estar encima de esas actualizaciones y también al mismo tiempo contar con un software de antivirus o anti-malware que ayuda a proteger y cerrar estos espacios que tenemos en nuestros sistemas operativos, ¿no? Pues el quinto punto yo diría es el navegación segura, que cómo reconocemos si sitios son seguros o no, qué tipos de certificados tienen. Normalmente en Google te dice aquí arriba en la esquina si es un sitio seguro o no, pero realmente poner atención ahí. Si el sitio no está seguro, pues no entras ningún tipo de información importante. Tu dirección, tu celular, tu correo electrónico, nada, nada pones ahí. Si la navegación no está segura, no vas ahí y menos pones información de personal, ¿no? Em, Otro punto sería, yo creo que la privacidad digital, ¿no? Entonces, realmente cómo estás configurando tus redes sociales sobre todo y los servicios en línea que compras, Amazon, lo que sea, a no dejar estas huellas y tener una seguridad em, adecuada, una privacidad alta, ¿no? Si no tenemos medidas de privacidad puestos sobre nuestras redes sociales. Hay servicios que pueden ir y crawl, se llama crawling en inglés, pero recoger todas las fotos que tú tienes, ¿no? Toda la información que tienes ahí porque no lo tienes en ningún tipo de privacidad o permiso en frente de ellos, ¿no? Siempre y cuando podemos asegurar que estamos configurando nuestras redes sociales a ser privados mejor. Si tienes un negocio, pues siempre es buena idea tener una página pública y una página privada si quieres tener algo privado, ¿no? Entonces, separar tus perfiles, separar tus personas. Esto es un consejo bastante importante también para los niños y los jóvenes, porque todos ya nosotros sabemos que todos que ponen en línea hoy en día, ponen foto, esa foto existe para siempre. No, no hay un momento donde vamos a borrar esta imagen del internet. O sea, hay que tener mucho cuidado de lo que estamos transmitiendo en nuestras redes sociales. Y consejo siempre, si sea necesario, tener un perfil público, un perfil privado, que es poner otras cosas. Imagínate, tienes 16 años y en 10 años vas por tu primer trabajo o menos y hagan un búsqueda de ti y aparecen cosas que pusiste a los 12 años de edad, pero sigan ahí porque nunca pusiste privacidad o controles de privacidad ahí, ¿no? Entonces, pues tener mucho cuidado con eso. Em, ¿Qué más les puedo decir? Porque no quiero comer todo el tiempo. Em, sí, VPN, ¿no? Redes privadas virtuales. Entender cómo esos funcionan y si es bueno o no bueno para ti tener uno. Los VPNs siempre ayudan a proteger nuestra privacidad y seguridad en línea y sobre todo en lugares públicos. Entonces es recomendable tener acceso a uno. No tienes que usarlo todo el tiempo, pero para ayudarte a navegar de una forma más segura, un VPN es muy, muy útil.
Y siempre tener, si eres un negocio, tienes un negocio, es un propietario de un negocio, siempre hacer backups de tus cosas seguras, ¿no? Una de las formas que los piratas o las personas malas nos atacan es tener copias de nuestra información segura y no tenemos otra copia. Entonces tenemos que pagarles o perder toda la información. Entonces, siempre, siempre, siempre estar haciendo copias de seguridad o backups frecuentemente de todo que tienes en tu cloud, en tu Google Drive, en tu computadora, siempre tener un backup, ¿no? Es buena práctica hacerlo, depende del tamaño de tu negocio, el tamaño de tus operaciones. Puede ser que sea semanal, mensual o cada Q, ¿no? Pero esto es clave. Y, perdón, uno más que me ocurrió y ya dejo de hablar, sería sentido común. Ya sé que suena como un poco, no sé, agresiva ese sentido común, pero si andas revisando las noticias de los últimos años, de todos los ciberataques que han pasado contra gobiernos o lo que sea, hay historias tan tontas creo que pasó no me acuerdo qué país, ya se me olvidó, pero eran como Irak o algo así. El gobierno de Rusia, Siria quizás, dejó USB, sobre todo un área de terreno, ¿no? Dejaron USB desde un helicóptero o lo que sea, pero tiraron USB sobre el terreno. Los soldados fueron, encontraron USBs. ¡Qué cool! Un USB gratis, está en el piso, está vacío, mío. Lograron, le empezaron a usar, pero tuvieron algo que se llama malware, ¿no? Con este software que tú no lo puedes notar, no lo vas a ver, entra en tus computadoras, entra en los computadores del gobierno, en este caso, o del ejército, en este caso, pero en tu caso propio, puede ser que entran y ven tus detalles de tu banco y pues ya tienen todo tu tarjeta de crédito y andan comprando, ¿no? Entonces, tener muchísimo cuidado con cosas que parecen que no hay ningún daño, harmless, ¿no? Mira, un USB, cool, gracias. No. Ay, mira, un sitio web que me va a dar algo gratis. No. Un príncipe de Nigeria o de África que me va a dar $10,000. No. Tener mucho más precaución, ser mucho más crítico cuando tomas decisiones de qué haces y qué no haces en línea y cosas que pones en tu computadora y cosas que dices, sabes que no. Y ahí voy a dejar de hablar y no sé si, Diana, quieres agregar algo más. Puedo hablar por mucho tiempo, pero No, voy a dejar. no, muchísimas gracias, Jennifer. Esto creo que es importante estos pasos o consejos que me parece que les enviaremos a los asistentes un correíto como con el resumen de este panel y ahí vamos a colocar estas sugerencias que tú nos dices, ¿no? Como pasos para pues navegar de manera que nos sintamos lo más seguro posibles. Me encanta esta invitación que haces a cuidar qué estamos compartiendo, porque una vez que está ahí fuera, ya no hay vuelta para atrás y esta sugerencia también de tener un espacio público y uno privado. Ojalá ahí al final en el cierre que nos puedas compartir un poco de lo que ustedes hacen y de cómo las instituciones y las asociaciones y organizaciones como las de ustedes fomentan el desarrollo de habilidades digitales. Creo que eso también sería interesante que nos pudieras compartir al final de esta primera sesión. Pues muchas Claro, gracias, gracias, Liliana. Jennifer. Y bueno, ahora me gustaría invitar a Elizabeth Melchor. Muchas gracias, Elizabeth, por estar por aquí. Elizabeth, déjame esperar a que esté por ahí activada su cámara y que nos pueda platicar, Elizabeth, sobre de qué manera se pueden sumar esfuerzos la academia, sociedad civil y sector público para contribuir a elevar la calidad de la educación. De la experiencia que tiene Elizabeth, es conocer esta parte como transversal, multiactoral, y algo que promovemos en Metabase Q es ver la ciberseguridad como una responsabilidad compartida. Entonces, no sé si estás por ahí. Me parece que a lo mejor está teniendo problemitas.
para conectar con su pantalla. Entonces nos vamos con Mónica Angulo. ¿Estás por ahí? Sí, aquí estoy, Liliana. Muchas gracias, Mónica. Bueno, pues a ti te vamos a hacer una pregunta diferente. Nos gustaría, pues sabemos que tienes un camino recorrido interesante con experiencia en este mundillo. Entonces, ¿cuáles consideras que serían las mejores prácticas internacionales para fomentar la alfabetización digital? Gracias, Liliana. Yo voy a hablar un poco sobre la brecha de género digital, porque, bueno, es un importante tema en Perfecto. todo este mundo de la alfabetización. Y bueno, sabemos hoy en día que las competencias digitales han pasado de ser opcionales a esenciales, ¿no? Pues son una ventana de acceso a otras oportunidades para seguir aprendiendo y desarrollando otras competencias y sobre todo nos permiten ejercer plenamente otros derechos como ciudadanos. Entonces, a pesar de que tenemos por lo menos una década de esfuerzos nacionales e internacionales para tratando de eliminar las brechas digitales de género, lo que nos dicen los estudios es que estas están aumentando. ¿Qué quiere decir? Pues que hoy en día las mujeres y las niñas tenemos 25% menos de probabilidades que los hombres de utilizar la tecnología digital para fines básicos. Tenemos 4 veces menos probabilidades de saber programar o conocer un lenguaje de programación y 13 veces menos probabilidades de solicitar una patente tecnológica. Es decir, nos estamos quedando atrás y va desde temas tan básicos como saber manejar un smartphone, saber navegar por internet, saber utilizar las redes sociales y entender cómo salvaguardar la información en el entorno digital, como bien lo decía la anterior panelista. Y tenemos otro problema. Se ha demostrado que es poco probable que en los enfoques educativos tradicionales y que las actuales formaciones en competencias digitales reduzcan las brechas de género existentes. Incluso sabemos que se están agravando estas brechas, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, ¿cuáles serían las mejores prácticas para fomentar la alfabetización digital? Uno, pues una alfabetización con perspectiva de género, incluir a las mujeres desde edades tempranas. Bueno, esa sería la segunda, intervenciones enfocadas a niñas, adolescentes y mujeres jóvenes, porque sabemos que las mujeres desde edad temprana están poco expuestas a este tipo de tecnologías y eso eh, hace que conforme van creciendo, pues estas habilidades sean todavía más ajenas y sea más difícil que las mujeres y las mujeres elijan carreras relacionadas con ciencia, tecnología, ingenierías o matemáticas, las famosas STEM o las TIC. Eh, entonces, realizar, digamos, actividades de educación formal o informal pueden ayudar. Otra podría ser, pues, alcanzar a las poblaciones más excluidas, tomando en cuenta siempre la interseccionalidad. Nosotros somos una región profundamente desigual y obviamente es súper importante tomar en cuenta a niñas y mujeres en ciertos contextos, como las mujeres afrodescendientes, con pocas probabilidades de acceso a, a los bienes mínimos, ¿no? Digamos que están debajo del índice de pobreza, por ejemplo, en las comunidades indígenas, LGBT, etcétera, ¿no? Entonces, tomar en cuenta esas poblaciones es importante y también muy, muy, muy importante impulsar intervenciones enfocadas en capacitación a docentes que nos permita generar el efecto cascada. Si estamos pensando en el costo-impacto de los proyectos en los que intervenimos, reclutar y entrenar a maestros en habilidades digitales y con perspectiva de género resulta mucho más redituable que apoyar a una persona o a un beneficiario directamente, ¿no? Porque si entrenas al maestro, pues este maestro puede impactar a muchas más personas. Entonces, esas son algunas de las recomendaciones. Eh, Hay varias iniciativas interesantes que están promoviendo el fomento de estas capacidades digitales en niños y niñas de bajos recursos. En Colombia es un ejemplo eh, el programa Coding for Kids, por ejemplo, y en México también el British Council está implementando
otro bootcamp de programación que se llama Skills for Women in Tech para mujeres en condiciones vulnerables que quieran aprender sobre desarrollo web. Perdón, Mónica. No, no te preocupes. Sí, esas serían básicamente mis recomendaciones. Te agradezco mucho y te agradezco también que nos hayas recordado y traído a la mesa el tema de las brechas de género que también se dan en el espacio digital, ¿no? Siempre hablamos de que lo que sucede, lo que nos sucede como comunidad se traslada y se traslada también al espacio digital y sigue siendo sin temas que no se están atendiendo, sigue habiendo preocupaciones en eso. Entonces tenemos que seguir trabajando también en eso. Muchísimas gracias por traerlo a la mesa y esperemos que por ahí al final también nos compartas un poquito más de lo que ustedes están haciendo en ello. Muchas gracias, Mónica. Pues ahora sí me parece que ya está por ahí Elizabeth, ¿es correcto? Muchas gracias, Elizabeth. Pues nada más recordarles que bueno que ya tienes por ahí conexión, que siempre pasa, ¿no? También esta confianza de que, ay, sí, siempre el internet, el acceso y todo, y no, nos juega sus travesuras también a veces. ¿De qué manera pueden sumar esfuerzos? Repetíamos la pregunta, la academia, sociedad civil, el sector público, ¿cómo hacemos como este engranaje multiactoral para que se contribuya a elevar la calidad de la educación, Elizabeth? Claro que sí, pues muchas gracias. Una disculpa y una falla con el internet, pero pues principalmente muy buenos días a todas las personas que nos acompañan y sobre todo el reconocimiento especial al equipo de Metabase, a quienes agradezco por la cordial invitación. Y pues bien, miren, yo escuchando a las demás panelistas coincido bastante y también considero que hay muchos y distintos retos que tenemos como sociedad, pero uno de los más relevantes es precisamente la convivencia que se ha ido incrementando a través de dispositivos electrónicos y desde luego pues las plataformas que nos permiten concretar esta actividad. Y es aquí donde me parece a mí que tenemos el primer grupo etario de la población vulnerable, que son las niñas, niños y adolescentes, en adelante NNA, en los cuales tienen que afrontar dos retos. El primero es la adopción de una ciudadanía digital y el segundo es la creación de una gobernanza digital. Pero ¿por qué es importante entonces la ciudadanía digital? Porque, bueno, en este grupo no nacieron con ella, sin embargo, la han ido desarrollando. Pero entonces, ¿qué pasa con alguien que es nativo digital? Regularmente es una persona que ha logrado tener el desarrollo de una personalidad o el inicio de esta personalidad, pero lejos o apartado de Internet. Y una vez que tiene contacto con Internet, redes sociales, etcétera, ya tiene algo formado, hay una separación, hay una aplicación de ello. Entonces, sabe que está mal acosar a alguien o insultarlo, y aunque en muchos casos lo terminen haciendo, tienen una formación que de hacia dónde va y qué orientación puede tomar este contexto, perdón. E insisto, hay una conciencia de que lo que está haciendo está mal. Pero, ¿qué pasa con los NNA? Son personas que ya nacieron con esta época digital y en muchos de los casos no son capaces de comprender los alcances de sus acciones e incluso los límites que hay en el desarrollo de esta ciudadanía. Un ejemplo muy claro que me gustaría comentar de todo esto es lo que pasó precisamente a inicios de la pandemia, perdón, por la COVID-19. ¿Cuántos videos no circularon en redes de chicos y chicas que entraban a distintos centros comerciales o tiendas de autoservicio y se grababan diciendo que tenían COVID, tomaban algún yogur, refresco, etcétera, los lamían o los tomaban y luego los volvían a poner en su lugar para que alguien más pues los consumiera o se los llevara? Todo esto como parte de un reto. Entonces ahí vemos cómo no se dan cuenta de la gravedad de exponer su seguridad y la de otros solo por cumplir con esto o por querer ganar más vistas, likes, etcétera, sin ser consciente de que todo esto está evidentemente muy mal. Entonces, pues bueno, ahí está el primero de los retos. El otro que mencionaba al inicio es precisamente la creación de la gobernanza digital.
Pero yo creo que hoy estamos tratando de poner las bases para que exista una gobernanza de medios electrónicos y de medios digitales. Y me queda claro que aún queda mucho camino. Entonces, el reto está en que la gente que hoy nos está escuchando es quien de verdad va a ejercer una gobernanza a través de medios digitales, aquellos padres, madres de familia, cuidadores, tutores, recalcarles que la comunicación con los menores es de vital importancia. No es solo darles un dispositivo y deslindarse de ello. Hay que estar constantemente revisando con quienes platican, a qué tipo de redes sociales acceden, y desde luego qué es lo que comparten y estar muy, muy conscientes de que la información que sube a la red difícilmente se elimina. Entonces, ahí hay que entender que hoy en día también las ocupaciones y el nivel de atención es difícil. Sin embargo, a mí en lo particular me gusta mucho cuando tengo el acercamiento con padres, principalmente recomendarles el uso de controles parentales. Esto pues les permite tener un mayor control, estar más al pendiente de todo lo que los niños o bueno, menores en NA hagan con sus dispositivos, pero también recordarles que no es una medida impositiva, por el contrario, es una de las principales formas que tenemos para crear o fortalecer lazos de confianza bajo un esquema de no restricción, más bien brinda un acompañamiento y no castigar, más bien informar, enseñar y educar. Y es que un dato importante es que muchos de los incidentes que se cometen a través de Internet, pues también no son denunciados principalmente por desconocimiento y por ende que también no hay un seguimiento derivado del temor a ser revictimizados o en el caso de los NNA, pues a ser castigados o regañados. Si bien la tecnología nos ha facilitado, perdón, la vida en muchos aspectos, para aquellas personas a las que se les complica el uso de dispositivos electrónicos, hay que recordarles que existe hoy en día una amplia gama de tutoriales gratuitos en distintas plataformas que nos pueden precisamente ayudar a protegernos y a estar al tanto de los incidentes que se van presentando día a día. Y vean, ahí tenemos otra forma de fortalecer la cultura de la prevención principalmente. Todo esto en lo que respecta al ámbito civil o social. Desde luego es importante también instar a nuestras autoridades a contar con una legislación que nos permita agilizar estos mecanismos de denuncia y desde luego pues la preparación por parte de las autoridades para poder afrontar y poder apoyar a quienes sean víctimas de algún delito. Por otro lado, perdón, también es importante que las autoridades fortalezcan, lleven a cabo campañas de prevención de incidentes cibernéticos. Para mí sería de forma masiva y continua, sobre todo dar a conocer el tipo de información que necesito para poder ejercer mi derecho a denunciar, porque sucede muy a menudo que los usuarios reportan que, no sé, Juan Pérez los defraudó, ya los acosó, los está insultando, etcétera. Pero si ese nombre lo ponemos en cualquier plataforma, es muy posible que me muestre demasiados resultados homónimos. Entonces, es importante contar con estos datos, especificar por qué y para qué son. Y sé que a veces suena burocrático, pero deben entender que Internet es todo un mundo y es por ello que se deben precisar estos detalles. Entonces, considero importante reiterarle a los escuchas que la tecnología pues no es nuestra enemiga, por el contrario, hoy nos permite conectarnos y de esta manera estar más informados, pero todo eso, pero sobre todo recordar que es un aprendizaje continuo y conjunto. Hay que recordar mucho que Internet no es malo. Esta es una de las especificaciones que me gusta hacer porque muchas personas al explicarles los incidentes que se generan en Internet, pues se asustan o se preocupan, pero no, hay que recordar que Internet no es malo y a veces lo malo es más bien para lo que se utiliza. Muchísimas gracias, Elizabeth. Pues dejaste abierta aquí el espacio como para que hagamos varios talleres contigo, para que profundicemos en conceptos que me parece que tocaste muy interesantes. Por ejemplo, hablar de la ciudadanía digital. Creo que es algo que tenemos que empezar a reflexionar, a interiorizar, a ver cómo vamos hemos hablado en otros paneles sobre la democratización del espacio también, ¿no? Entonces,
la gobernanza digital, que es importante también otro concepto que abordas. Y esta invitación a los adultos, a los padres y madres a acompañar, no solamente como darles los equipos, sino acompañarlos constantemente, pero también ellos estar informados, ¿no? Porque pues finalmente, como decía antes la doctora de la PESA, bueno, aquí hay brechas generacionales también y todos estamos conviviendo en ese mismo espacio, ¿no? Y me encanta lo que propones, que es algo que hacemos desde Future Community mucho, y con las herramientas que nos da Metabase Q, que es fortalecer una cultura de la prevención, ¿no? Como que muchas veces somos muy reactivos, no solamente en temas de ciberseguridad ni de educación, sino en general. Reaccionamos, improvisamos, y bueno, somos muy buenos en eso, pero eso no quiere decir que no tengamos que darnos ese espacio de prevenir, ¿no? De la cultura de prevención. Muchísimas gracias, Elizabeth, y ahorita al final a ver qué más cosas nos puedes ahí compartir. Y por supuesto, pues también queremos darte la bienvenida como embajadora a Future Community, para que puedas seguir contribuyendo con esta información. Muchísimas gracias. Pues ahora quisiera darle la palabra a la maestra Lilian Kravtsov para que nos platique. Lilian, ¿nos acompañas por ahí? Uy, creo que también está teniendo algunas fallas. Vamos a preguntarles a los astros qué está pasando el día de hoy con el internet. Y mejor le vamos a dar entonces la palabra a Anaí Lima. Anaí, ¿nos acompañas? Anaí Lima, ella forma parte de nuestro equipo en Metabase Q, en Global Alliances, y nos va a compartir sobre pues un programa que está padrísimo, que me encanta que vayan a conocer ahora. Y este programa se llama Digital Cyber Academy. Y lo que nos va a contar de este programa es cómo es este programa un mecanismo y un esfuerzo que ya existe para mejorar la educación en ciberseguridad en Latinoamérica y reducir estas brechas de las que hemos venido hablando. Adelante. Muchas Anaí. gracias, Liliana. Pues justamente me gustaría retomar algunas ideas que han mencionado. Ya se habló un poquito de la importancia de este tema, ¿no? Y creo que el primer punto es que cada vez son más las organizaciones, las instituciones públicas, privadas, universidades, que se están dando cuenta de la importancia y la urgencia de que justamente existan cada vez más programas o se integren a las currículas de estudios, toda la parte de educación en ciberseguridad, no solamente desarrollo de habilidades digitales, sino que también esté integrada la educación en ciberseguridad. Y justamente la Digital Cyber Academy o DCA es una de estas iniciativas. Fue la primera academia virtual en México que tenía este objetivo de desarrollar habilidades de ciberseguridad para las personas que tienen interés en eso, pero sobre todo también para estudiantes a nivel universitario y también integrar pues todo este talento al mundo de la ciberseguridad, porque también es un área en donde hay una brecha muy, muy grande de ciberprofesionales, ¿no? Se requiere a gente que no solamente aprenda de esto, sino que formen parte de esa plantilla laboral que ayude a proteger cada vez más a las personas en todos los ámbitos. Entonces, ese sería como el primer punto. Y también recordar que justo en este tipo de programas es importante integrar todas las recomendaciones que ya se mencionaban. Una de las cosas más importantes es que sean programas que están constantemente actualizándose, ¿no? Que es, por ejemplo, el caso de la DCA, es una plataforma que constantemente se está actualizando y eso hace que esté a la altura de los ciberriesgos que existen hoy en día, porque como sabemos, no es algo fijo, sino que cada vez hay nuevos tipos de ataques, cada vez necesitamos cuidarnos de diferentes formas. Y por último, la importancia de unir esfuerzos. Como decía, hay mucho más interés por parte de pues todo tipo de instituciones, pero a veces lo que pasa es que estos esfuerzos parecen que están aislados, ¿no? Pero en realidad, justamente cuando
hablamos de estos temas en espacios como este, nos damos cuenta que son las universidades las que están interesadas, pero también organizaciones de la sociedad civil, también el sector público, el sector privado. Y en este tipo de espacios justamente podemos dar a conocer proyectos como lo es la DCA, que es de libre acceso para estudiantes, que también permite como mucha flexibilidad y autoestudio. Pueden ingresar personas de varias partes del mundo porque justamente tiene este mecanismo en donde permite que se conecten en el momento en el que puedan, no importa si están estudiando, no importa si están trabajando. Y a través de este tipo de alianzas se puede llegar a muchas más personas y hacer de este tipo de programas mucho más accesibles. Entonces, creo que esas serían como los tres principales puntos sobre los programas que ya existen y los mecanismos que tienen. Y si quieren conocer un poquito más de la DCA, como digo, no importa de qué sector son parte, si vienen de una universidad, si vienen de una empresa que tiene interés en estos temas o incluso desde un lado personal, pues se pueden como meter a las redes de Metabase Q o buscarnos desde el equipo de Global Alliances para que veamos ahí cómo podemos coordinar esfuerzos. Excelente, Anaí, muchísimas gracias por compartirnos y también les vamos a poner aquí abajo información sobre la DCA y también quien esté interesado también puede escribirnos. No es solamente, la idea no es solamente que se anoten aquellos que quieran formar parte como alumnos y estudiantes, sino también aquellas instituciones, organismos, asociaciones que quieran colaborar y sumarse a este esfuerzo. Bienvenidos, tenemos varios esquemas para seguir contribuyendo aquí. Bueno, vamos a cerrar rápidamente. Le voy a dar la palabra a Lilian Kravtsov y después vamos a tener 2 preguntitas para nuestros panelistas para cerrar de volada. Entonces, adelante, Lilian. Muy buenos días. Muchas gracias, Lilian, por estar con nosotros y sobrellevar los obstáculos que nos han tocado esta mañana de tecnología. Lo bueno es que ya estamos aquí todas. Cuéntanos cuáles son los principales retos a los que se enfrentan las instituciones educativas ante la transformación digital. Bueno, saludo con mucho gusto a todas las panelistas. Yo les saludo desde la Universidad Abierta y a Distancia de México y compartirles que las tecnologías son un motor maravilloso y el reto que nos implica a las instituciones es una valoración crítica. Yo creo que eso es lo más importante. Tendemos a pensar que el uso de la tecnología por sí misma moderniza, es un factor de mejora, innova, y nosotros sabemos que no es así, que depende mucho de cómo, quién, dónde, cuándo se utilicen. Y en ese sentido, uno podría estar más de acuerdo con ustedes de la importancia de construir esta cultura digital en el uso de las tecnologías. Y me atrevo a decir que no es una cultura digital, son muchas. Y lo decía un poco nuestra Elizabeth, lo decía Jennifer, estamos hablando de varias culturas digitales que tienen que ver con nuestra propia identidad digital, con los derechos digitales, con nuestros derechos también digitales, con el aprendizaje de cómo se utiliza la tecnología, también cómo comunicarnos con la tecnología, cómo tener una inteligencia emocional con la tecnología, cómo no deprimirnos porque no tenemos likes, tener esta parte tan importante de seguridad digital en cuanto a los contenidos que vemos, en cuanto al uso de contraseñas, la información que compartimos. Entonces son varias culturas digitales las que hay que construir, no solo una. Yo creo que ahí en ese reto estamos todos, estamos las universidades, pensando también cómo este avance tecnológico pues nos ayuda a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje,
qué, cuándo y cómo y dónde utilizarlos, cómo nos ayudan a mejorar la investigación que hacemos, cómo colaborar, con qué herramientas mirar de forma distinta el mundo y bueno, sin duda, cómo compartir estos conocimientos. Pero esta cultura digital no basta con tener acceso a las tecnologías, ni haber sido, ni ser más joven. Hay que trabajarla, hay que capacitarse, hay que tener espacios de soporte técnico, hay que tener este pensamiento crítico de conocerlas, valorarlas, dimensionarlas. Y también estoy muy de acuerdo con Elizabeth, hay que regularlas. Hay que regularlas en casa, en el aula, con políticas públicas. Y yo quisiera compartir algunos datos de lo que hacemos aquí en la Universidad Abierta y a Distancia. Una noticia muy buena que creo que le va a gustar mucho a Mónica. Tenemos más alumnas mujeres que hombres, un poquito más. Entonces ahí vienen las mujeres. Nuestra universidad es totalmente a distancia, está basada en el uso de las tecnologías. Es cierto, como bien lo dijo ella, que en programas de estudio que se relacionan con la ciencia y tecnología hay menos mujeres, pero vamos caminando y vemos cada vez estos esfuerzos de promover el uso en niñas, en mujeres, el uso de la tecnología cada vez en la ciencia también mejorando. Hay buenas noticias. Espero que yo lo veo con mucha alegría eso. Y bueno, la parte de seguridad informática es importantísima. Soltamos la tecnología, lo decía Elizabeth, y los jóvenes sobre todo, o los adultos también empezamos a utilizar la tecnología sin detenernos un momentito a pensar en sus posibilidades, en los riesgos que corremos, en el tiempo que dedicamos a ello. Aquí en la universidad mantenemos un equipo de trabajo permanente en capacitación de nuevas herramientas, en soporte técnico permanente, que también es una estrategia, no nada más es la capacitación y ya, soporte, manuales, seguimiento, sí se requiere invertir esfuerzos y recursos en construir, en fortalecer esta cultura digital, en el uso y aprovechamiento de las tecnologías. Y bueno, lo último que diría es que con la inteligencia artificial que vienen cambios poderosos, cambios importantes que debemos de repensar, pensar y bueno, un gusto estar con ustedes y creo que coincidir felizmente en la importancia de construir y de colaborar en esta formación de culturas digitales, no nada más en su uso y aprovechamiento en el ámbito laboral, también en el entretenimiento, en todos los ámbitos de nuestras vidas, ¿no? Tocaya, no sé si dijiste muy breve, fui muy breve, rápida. Muchísimas gracias, Lilian. Fuiste breve, pero tocaste temas que también dan para mucho, ¿no? Y sobre todo me gustaría rescatar esta parte de la importancia de la política pública, también comprometiéndose en este desarrollo de la educación digital. Y pues hay que echar también un vistazo a eso, ¿no? Hay otros paneles que hemos hecho en Future Community al respecto. Y muchas gracias, Lilian, por acompañarnos y por estar aquí con nosotros. Pues para cerrar, me gustaría si nuestras panelistas pudieran abrir un poco sus cámaras. Voy a leer rápidamente las preguntas. Me parece que por el tiempo podemos responder alguna de ellas. La que dice cómo podemos contactarles para sumarnos a los diferentes proyectos que han mencionado, pues les está Anaí poniendo la respuesta en el chat para que todos tengan acceso a esta información. También les enviaremos un correo a los que se hayan registrado con lo más importante de esta sesión y una invitación a conocer más de Future Community. Y voy a pasar esta pregunta a Mónica Angulo. Considerando la inequidad en el acceso a la conectividad en diversas regiones y el imperativo de impulsar la alfabetización digital para asegurar una educación de calidad, ¿de qué manera se puede construir y optimizar políticas públicas que no solo aborden la ampliación de la infraestructura de conectividad,
sino que también potencien el desarrollo de habilidades digitales en docentes y estudiantes, especialmente en áreas donde la brecha digital es más pronunciada. ¿Algún ejemplo, un caso, una buena práctica que se pueda orientar para estas estrategias? Mónica. Gracias por la pregunta, Liliana. Sí, bueno, en el British Council tenemos el ejemplo de un programa que se implementó en Colombia, como les mencioné, se llama Coding for Kids. Y este programa ha sido de mucho éxito porque ha llegado a comunidades de bajos recursos en donde se utiliza un dispositivo, un microbit, que es un procesador de bolsillo que es diseñado por la BBC, que le permite a los docentes de distintas áreas de Colombia que accedan a recursos para potenciar sus habilidades pedagógicas y digitales y luego transmitírselo a los niños. Esto requiere de muy poca, de low tech, digamos, y bueno, ya ha sido un programa muy exitoso que ha permitido que niños y niñas de Colombia aprendan bases de programación. También en el British Council México trabajamos con tecnologías como WhatsApp, por ejemplo, con docentes de la enseñanza del inglés en Chiapas, para que a través de WhatsApp adquieran recursos y herramientas que les permitan mejorar las metodologías de enseñanza y transmitirlas a sus estudiantes. Entonces, hay muchos otros ejemplos en diferentes regiones del mundo que sería interesantes revisar. Y también mencionar que, pues en el caso, por ejemplo, de la brecha de género, precisamente se ha demostrado que aunque ya hay más acceso a dispositivos móviles y acceso a la conectividad, muchas mujeres siguen un poco rechazando la tecnología porque no están tan expuestas a ellas desde edades tempranas. Y esto puede aplicar también para los niños, que por ejemplo en casa, pues simplemente que tengan acceso a videojuegos o a estas otras herramientas tecnológicas que los vinculen más con estas tecnologías. Y también que tanto niños como niñas vean el uso de las tecnologías y el impacto en su vida real, ¿no? Que no lo vean como algo tan alejado que está como fuera de su ámbito del día a día. Y esto también ayuda mucho. Por ejemplo, se ha demostrado que en las niñas es más fácil que se vinculen con tecnologías, con aplicaciones que tienen que ver con la salud reproductiva, ¿no? Entonces ya cuando le ven esa utilidad es cuando empiezan a interesarse más y a elegir y llegan a verle este valor en elegir una carrera y en seguir este camino en la tecnología. Muchísimas gracias, Mónica. También les compartiremos, tomamos nota de esta pregunta y les compartiremos lo que hacemos también en Future Community para reducir estas brechas de género. Y pues nos pasamos muchísimo el tiempo. Muchas gracias a las panelistas por quedarse un ratito más. Elizabeth, por ahí había otra pregunta para ti, si nos puedes compartir biografía o fuentes para seguir profundizando en el tema de gobernanza y de ciudadanía digital. Y nosotros lo pasamos en los takeaways de después. Pues vamos a cerrar este panel. Muchas gracias a todas las que hicieron posible estar aquí, gracias a los que nos acompañaron. Y pues yo me despido a todos ustedes y cerramos con este videíto que tiene por ahí Anaí para nosotros. Muchas gracias a la audiencia y ahí están nuestros datos en el chat. Gracias. Future Community es una comunidad interdisciplinaria que trabaja desde el campo de la innovación y la ciberseguridad para construir un mundo más seguro, sostenible e incluyente. Impulsamos el reconocimiento de la ciberseguridad como una responsabilidad compartida, un bien público, y fomentamos su integración en la agenda internacional. Cada embajador, con su propia voz e identidad, contribuye a las áreas clave de la agenda global y posiciona la ciberseguridad como catalizador para su cumplimiento. Conecta los puntos, sé el vocero del otro. Confía en el otro, abraza la comunidad. Mantente curioso, explora y juega con tu creatividad. El futuro se construye por quienes son lo suficientemente valientes para jugar con él.